Ahora sí, estamos listos para iniciar el conversatorio de hoy, cuyo tema es liquidez y acumulación. Cuando hablamos de liquidez, me voy a referir, y también acumulación, me voy a referir prácticamente a la parte financiera, a ciertos activos financieros que tienen que ver con el tema, ¿no? Con la liquidez y la acumulación. Y cuando hablamos de liquidez, nos referimos o me puedo referir a aquellos activos que pueden ser intercambiados, que son intercambiables por efectivo, fíjense, por cash, por efectivo, de forma inmediata, pero que ese activo a su vez tenga la menor pérdida posible o no tenga pérdida de su valor. Cada activo tiene un valor intrínseco y que ese valor intrínseco, ese valor, se mantenga en función del tiempo y que a su vez, a la hora que requerimos esa liquidez, es porque se puede negociar o se puede intercambiar inmediatamente. Por ejemplo, hay productos financieros tales como las acciones. Las acciones son activos financieros que son completamente líquidos. Los bonos, las criptomonedas, los contratos de futuros, los que llaman también los ETFs, algunas materias primas, los commodities, en fin, algunos activos financieros o productos de inversión que se negocian en los mercados de inversión tienden a ser líquidos o son llamados de alta liquidez o que son líquidos. ¿Por qué? Porque pueden ser negociados, intercambiados de manera inmediata y se puede contar con el efectivo rápidamente. Por ejemplo, para nosotros poder intercambiar o negociar o comprar una acción en el mercado accionario, en el mercado de valores, en el mercado bursátil, requerimos una moneda, hacerlo con una divisa fiat o una moneda fiat. Ahorita también se puede hacer en algunos casos, muy pocos, algunos exchanges que se pueden comprar las acciones con criptomonedas. Pero son muy pocos. Pero específicamente en ese mercado accionario que data más de 200 años, hay brokers que son los intermediarios donde nosotros debemos tener una cuenta para poder intercambiar, comprar, adquirir, negociar esos activos con moneda fiat o divisa fiduciaria. Es como decir, con el dólar, con el peso colombiano, con el peso mexicano, con el sol peruano. O sea, esas son las monedas fiduciarias, las monedas fiat. Entonces, nosotros con esa moneda fiat podemos adquirir ese producto, ese activo que es una acción, que es una parte de esa compañía, pero que al minuto de haberla comprado, a los 10 minutos de haberla comprado, nosotros la podemos intercambiar nuevamente por la moneda fiat. Eso es lo que se llama un activo líquido, porque se puede intercambiar rápidamente de manera inmediata. Bien, entonces, pero que por eso es que decía, se tiende a perder que su valor tienda a perderse lo menos posible. Por supuesto que se puede dar el caso, y se da el caso, que se pueda comprar una acción, por ejemplo, o una criptomoneda a un precio tal, ese intercambio de una moneda fiat por una criptomoneda o una acción, y que al momento de intercambiarla, de negociarla o de venderla, se pueda vender por un valor menor o un precio menor. Y ahí hay una pequeña pérdida, pero sigue siendo un activo líquido. A eso es que me refiero con respecto a liquidez. Liquidez porque se cuenta con el capital inmediato para poder movilizarlo, trasladarlo hacia un requerimiento que nosotros podamos tener, bien sea invertirlo en otro producto o bien sea retirarlo o venderlo para cubrir una emergencia, X situación. ¿Okay? Eso es lo que es un activo líquido. Ahora, con respecto a los inmuebles, lo que son los bienes raíces, por ejemplo, no es un activo líquido. Nosotros no podemos llegar y decir, bueno, vamos a comprar un apartamento y lo vamos a vender a los 20 segundos de haberlo comprado. Difícilmente ocurre. No que no pueda ocurrir, pero difícilmente ocurre. Y ahorita, por ejemplo, en el caso del país, normalmente hay como un promedio, porque eso tiende a ser como un promedio, dependiendo
de ciertos factores, de la ubicación, de los precios y tal, tienden a oscilar, yo porque he estudiado ese mercado también, entre 8 meses y 12 meses, ¿no? Puede ser que se dé en el caso que se pueda vender en 2 meses, un mes, pero ahí tendría que ser, son condiciones un poco extrañas en este momento, porque normalmente tienden a negociarse en 3 o 4 meses, pero dependiendo de la situación económica, el poder adquisitivo, una cantidad de variables que dependen para poder negociar un inmueble ahorita, pero lo que quiero decir es que no son productos o no son activos líquidos. La persona que compra, por ejemplo, un local comercial, difícilmente lo puede vender a los 10 minutos, difícilmente. O que compra un hotel, una posada, difícilmente lo puede intercambiar en una hora, en un día, difícilmente. Y por eso es que son activos que son activos no líquidos, ¿ok? No líquidos. Entonces, cuando hablamos de esa liquidez, repito, son aquellos activos que se adquieren para intercambiarlos de manera inmediata y poder solventar ciertas situaciones, y para ello nosotros podemos destinar un capital o invertir un capital en activos que sean de alta liquidez. Bien, ahora, importante que al hacer ese tipo de movimiento, ese tipo de inversiones o destinar un capital a activos que son de alta liquidez, tienen ciertas ventajas. Ventajas, por ejemplo, como poseer dinero inmediato, poseer dinero rápido. O sea, se necesita el efectivo, por decirlo así, de manera inmediata, se tiene el activo y se negocia. Puede ser que se negocie con cierta pérdida, puede ser que se negocie con la misma cantidad con que se invirtió, o que puede ser que se negocie con una cantidad extra, es decir, con una ganancia, que haya tenido un rendimiento ese capital invertido. Se puede negociar, intercambiar de las tres maneras, pero se obtiene el dinero rápidamente. Por ejemplo, si nosotros compramos una criptomoneda, aún en las condiciones actuales que está el mercado de las criptomonedas, en las condiciones actuales que está el mercado accionario, que está en una dirección completamente hacia abajo, una tendencia bajista, igualmente, si la persona de repente llega y dice, mira, yo voy a comprar X criptomonedas a un precio, y la criptomoneda de repente se deprecia un 2%, y la persona dice, bueno, yo quiero salirme de esa negociación, yo quiero retomar nuevamente mi capital, mi moneda fiat, por ejemplo, bueno, lo puede hacer. Lo puede hacer sin ningún tipo de penalización, sin ningún tipo de obstáculo, lo puede hacer inmediatamente. Eso es un activo líquido. Y por lo tanto es una ventaja, porque se puede poseer, recuperar inmediatamente ese capital, bien sea el capital que se destinó o una parte de ese capital, bien sea que se haya perdido una parte. Ahora, también sirve, y esto es importante, sirve de respaldo en situaciones extremas. Particularmente yo lo he podido comprobar en ciertas situaciones extremas. En el caso de la pandemia, lo pude validar y lo pude vivir, donde definitivamente poseer liquidez, o sea, un activo de liquidez inmediata, sirve de respaldo. Sirve de respaldo. Por ejemplo, imaginémonos que se tenga fallas de internet, que es muy común en ciertos sitios, ¿verdad? Se tiene fallas de internet y de repente podamos tener, oye, tenemos cierto capital invertido en la acción tal, en la criptomoneda tal. Y hay una situación extrema, porque me estoy refiriendo a situaciones extremas, que muchas veces pensamos que no suceden, pero sí suceden. Obviamente nadie quiere vivir una situación extrema, pero sucede. Y en los mercados lo que llaman el Black Swan, que es el cisne negro, pero que sucede. Entonces, una situación extrema es que se dé una falla de internet. Puede ser una falla de internet a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel nacional. No hay internet.
Oye, pero eso no es posible, Marco. Sí, claro que es posible. No hay internet. Y resulta que todo el capital está destinado en el mercado accionario o en criptomonedas. Wow, tengo todo el que es, lo tengo en acciones, lo tengo en criptomonedas porque son activos que son líquidos. Los puedo negociar directamente. Sí, lo puede negociar directamente mientras haya internet. Pero si no hay internet, ese activo en ese momento está en manos de quién? Del mercado. Está en manos del mercado, está en manos del broker, o en este caso no necesariamente del broker, está en manos del mercado. Ahora, para ese caso, ¿qué es un activo líquido? Las mismas monedas fiat. La misma moneda fiat, o sea, llámese dólar, llámese peso colombiano, llámese peso chileno, llámese sol peruano, X, son activos líquidos. Y que en esas situaciones extremas es conveniente poseer activos líquidos. E indirectamente estoy dando un tips, ¿ok? Indirectamente estoy dando un tips. Eso yo lo pude validar durante la pandemia. Situaciones extremas, falla de energía eléctrica. Ha estado varios estados sin energía eléctrica, municipios, poblaciones sin energía eléctrica. Y la persona puede tener el mayor conocimiento del mundo en la era digital. Oye, maneja la computadora, se navega por el internet con las páginas como pez en el agua, pero no hay electricidad. Oye, ¿y es posible que no haya electricidad? Por supuesto. Son situaciones que nadie quiere ni desea, pero ocurren. Entonces, en ese caso, a la hora de alguna eventualidad que pueda surgir, bueno, debemos contar con un activo que sea líquido. Debemos contar con activos que sean líquidos. Ejemplo. Fíjense, directamente no estoy dando una recomendación, ¿verdad? Directamente. Sino que en el mismo desarrollo del conversatorio, bueno, se van dando esos tips y esas sugerencias. Por ejemplo, en este caso, oye, no lo voy a decir muy duro, pero fui bendecido porque recibí, no voy a decir la cantidad, pero vamos a decir, mira, vamos a decir que una anécdota, pero que viajé a la ciudad capital y resulta que tenía una madrina o tengo una madrina, no es que tengo una madrina que se fue del país. A sus 85 años se fue del país. Bueno, se fue del país. Y me dijo, mira Marco, ahijado, te tengo esto. Yo dije, ¿qué es esto? Bueno, una bolsita. Es como un monedero. Yo creo que eso ahorita, creo que las chicas no lo usan, ¿no? Monedero. Las personas que tienen cierta edad, o sea, más de 40, 50 años, saben lo que es un monedero. O más de 35. Este tiene un monedero. Oye, bueno, gracias, Marina. Oye, ven, tú sabes, la despedida y tal. Bueno, lo cuida. Eso es para ti, para allá, para acá. Dios te bendiga. Ok. Tú sabes, entre despedidas, llantos y tal, y alegrías y tal. Oye, yo después voy a casa de mi mamá. Y bueno, déjame ver qué tiene este monedero, porque dije, bueno, si Madrina se fue, bueno, me está dejando este monedero, es la herencia aquí. Dije, bueno, hay que hay aquí este monedero. Bueno, y resulta que cuando veo, están mis dos hijos, y dice, oye, ¿qué es esto? Bueno, vean lo que es esto. Empecé a mostrarle ciertas monedas de plata. Es decir, oye, déjame buscar a Marco, ¿no? Pero tampoco era que era tantas monedas de plata.
Pero de esas monedas de plata, con la efigie de el Libertador, que decía Estados Unidos de Venezuela, 10 gramos, 25 gramos, pero que plata, 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 plata. No la aleación, no es que es de níquel o aluminio, que es lo que realmente no vale nada. Realmente de plata, que es un metal precioso y que tiene un valor comercial en el mercado. Que ahorita una onza de plata, una onza Troy, una onza de plata está en $20, una onza. Pero una onza es aproximadamente 31 gramos, 31.10 gramos. Bien, entonces yo dije, bueno, wow, salí premiado aquí. Salí premiado aquí con este monedero. Varias moneditas de pequeñitas, lo que antes se decía que era un medio, un real, un bolívar, ¿no? De plata. Y dice, bueno, esto es plata. Yo le decía a mis hijos, esto es plata. Es plata, que es el metal precioso, pero que literalmente es plata. ¿Qué quiere decir que sea plata? Es líquida. Es líquido. Es líquido y que a la hora, bueno, si se va la energía eléctrica, sirve. Tiene usabilidad. Porque de repente dice, bueno, en el mercado de las criptomonedas, ¿cuál es la usabilidad de esta criptomoneda? ¿Ok? Bueno, eso tiene usabilidad. La plata física, la moneda como tal, tiene usabilidad. ¿Por qué? Porque es intercambiable, es negociable. Se puede ir a cualquier establecimiento y se puede negociar, se puede intercambiar por cualquier producto, a un establecimiento, a cualquier parte. Bien, entonces es un activo que es líquido. Es un activo líquido. Monedas de plata. Monedas de oro. Un activo líquido, completamente líquido, y que es completamente usable y viable en casos extremos. No hay internet, no hay electricidad y es líquido. Entonces, hablamos de que esa liquidez sucede al adquirir o se da al adquirir ciertos activos. Pero por supuesto es conocer cuáles activos. La moneda fiat, las divisas fiat, son altamente líquidas. Se pueden intercambiar por otra moneda. Son convertibles, intercambiables por otra moneda, por otra divisa. ¿Sí? Por productos, por bienes, por servicios. Son líquidas. Que se deprecian en el tiempo, que pierde valor en el tiempo, eso lo vamos a hablar dentro de poco. Es correcto. Todas, absolutamente todas, han perdido valor en el tiempo. Todas, absolutamente todas han perdido valor en el tiempo y seguirán perdiendo valor en el tiempo. ¿Pero son líquidas? Sí, estamos hablando de activos que son líquidos. ¿Son líquidas? Sí. Todas las monedas fiat son líquidas. ¿Criptomonedas son líquidas? Sí, todas. Todas. Porque son intercambiables. Son intercambiables por otra criptomoneda o por una moneda fiat. Por una moneda estable. Son intercambiables, que esas monedas estables tienen esa paridad con una moneda fiat. Entonces, todo está correlacionado, hay una correlación, porque la moneda estable es intercambiable, o sea, por una moneda fiat. Entonces, quiere decir que una criptomoneda que no sea estable, que es una moneda variable, al intercambiarla por una moneda estable dentro del ecosistema, esa moneda estable a su vez se puede intercambiar por una moneda fiat y es líquido. Y que con esa moneda estable también se puede intercambiar por cualquier bienes o servicio, porque ahorita se puede intercambiar un producto, un bien, un servicio por una criptomoneda. Ejemplo,
el Bitcoin, otras criptomonedas que aceptan criptomonedas, otras criptomonedas en establecimientos X, y también esas monedas estables. Entonces son activos líquidos. Entonces, esa es la importancia de conocer esos activos que son líquidos y, por supuesto, cuándo adquirir esos activos, porque bien es cierto, la primero sería es saber cuáles activos y luego cuándo adquirirlos, cuándo comprarlos, cuándo es el mejor momento para comprarlos y cuándo también sería el mejor momento para intercambiarlos, para venderlos, siendo activos líquidos, porque de una u otra forma, en algún momento se tengan que vender. Y que cuando hablamos de activos líquidos es pensando en el presente y en el corto plazo. ¿Ok? Y hago hincapié en eso. Cuando hablamos de esos activos líquidos es porque pensamos en el presente y en un futuro inmediato, corto plazo. Porque cuando les hablaba de los metales preciosos, de las monedas de plata, de las monedas de oro, como activos refugios, como activos líquidos, como una divisa fiat, mantenerla, es pensando en el presente y es pensando en el futuro inmediato, corto plazo. En conclusión, activos de liquidez es corto plazo, es pensando mentalidad a corto plazo, presente, futuro inmediato. Bien, ahora, cuando hablamos de acumulación y pasamos al punto de acumulación, cuando hablamos de acumulación es un sinónimo de almacenar. Almacenar. Y cuando hablamos de almacenar, de acumular, es pensando en el futuro, pero no en el futuro inmediato, sino en un futuro más lejano, en un largo plazo. Y cuando me refiero a corto plazo y largo plazo, ya lo he mencionado antes, pero lo voy a recordar. Cuando hablamos de corto plazo, es menos de 18 meses. Cuando hablamos de largo plazo, de mediano plazo, es de 18 meses a 5 años. Y cuando hablamos de largo plazo, es mayor a 5 años. Pero que culturalmente, somos de mentalidad cortoplacista. Y eso ya viene en la maleta, ¿no? Porque eso es cultural. O sea, no como los asiáticos, como los japoneses, que ellos piensan a largo plazo. O sea, el de ahorita piensa en los tataranietos. Aquí no, aquí se piensa en el que está. Pero es algo cultural. Y que no es criticable ni que uno sea mejor que otro, no, sencillamente son patrones culturales. Pero que ciertos patrones culturales nos pueden afectar o beneficiar en diferentes situaciones. Y que en el caso de lo que yo me estoy mencionando, el tener mentalidad cortoplacista nos afecta para acumular, porque muchas veces no sabemos acumular. Y yo me pongo como ejemplo, Eso lo he tenido que aprender, aún con cuánta formación, con cuánto curso. O sea, ahorita lo hago, pero me ha costado. ¿Por qué? Y yo lo tuve que aceptar. Yo acepté, dije, bueno, pero es que es un patrón. O sea, no le voy a echar la culpa a nadie, sino que sencillamente es un patrón y que ese patrón yo debo cambiarlo. Debo cambiarlo, punto. Porque para poder acumular debe haber un cambio de mentalidad, porque es un patrón mental. Claro, puede ser falta de educación financiera también, pero también es un patrón cultural. Bien, entonces es quitar ese patrón y poner otro. Por supuesto,
un patrón no es que se quita así como que decir, bueno, vamos a cambiarnos de ropa, ¿no? Es como los hábitos, son como los hábitos. Los hábitos no se van a cambiar de un día para otro. Es súper complejo cambiar un hábito, un mal hábito. Pero lo importante es darse cuenta que está el mal hábito y después que se da cuenta que está el mal hábito, bueno, trabajar para cambiarlo. ¿Ok? El tiempo que sea necesario. Porque si ese hábito perjudica, van a que cambiarlo. Así son esos patrones. Entonces, para acumular, primero es darnos cuenta si hemos acumulado o no hemos acumulado qué. Bueno, los activos correspondientes, porque también se puede acumular. Entonces, se pueden acumular objetos que lamentablemente no sirven para, para acumularlos. No es que no sirvan para nada, porque sirven para algo. Pero que a nivel financiero probablemente no sean de beneficio acumularlos, probablemente, porque se puede acumular objetos, recuerdos, no sé, y eso, bueno, no es que no se pueda intercambiar, pero sí, y no es que me vaya a desviar, pero yo como les digo, son en base a anécdotas de experiencia, y lo comento nuevamente, el ejemplo de mi madrina, que se va, vende todo, vende su apartamento de, no sé, que tenía como 45 años viviendo ahí, y resulta que tenía que venderlo, sí o sí. Y para venderlo, tuvo que vender primero lo de adentro, esas ventas de garaje, ¿no? Y rematando también, rematando porque tienes que venderlo, porque tienes el pasaje comprado para irte y ya, punto. Y bueno, tienes que rematar muchas cosas. Pero lo impresionante es que, así como pudo vender, también tuvo que regalar muchas cosas. Y una cantidad de corotos impresionante. Y ahí es donde yo me decía, wow, ¿y por qué tanto coroto? Y por qué yo decía, ¿por qué esta señora acumula tanto coroto? Pero que al final no lo pudo intercambiar, lo regaló, lo donó, pues. Ok, está bien, lo aprovechó otro, lo donó. Chévere, pero no lo aprovechó porque había corotos que ni siquiera se acordaba que estaban ahí. No sé, a lo mejor tenían 20 años guardados y ni se recordaba que estaban ahí. Entonces a veces acumulamos, pero acumulamos cosas que en el largo plazo, o sea, no lo usamos en el presente, ni en el mediano plazo, ni en el largo plazo tampoco. ¿Ok? Y se va y sencillamente no las usó. Ay, mira este juego de tal cosa. No lo usé nunca. No lo usó nunca. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ¿qué acumulamos? ¿Qué acumulamos? Pero ¿cuál es la intención de acumular? Siempre con una intención, ¿no? Como ese poder de la intención. ¿Para qué acumulo? ¿Para qué voy a acumular? Bueno, si lo voy a acumular es o para yo usarlo en el largo plazo o para que lo use otro, por supuesto, porque a la hora de regalar los objetos, lo estará usando otro. Entonces, ¿cuál es la intención de acumular? ¿Qué vamos a acumular? Bueno, activos para acumular. Porque resulta que cuando hablamos de acumular, como es en el largo plazo, con esa mentalidad a largo plazo, es lo que se llama generación, es lo que llaman generación de riqueza. Generación de riqueza. Y esa generación de riqueza es la que es heredable a los que vienen, como dicen, los que vienen atrás. O sea, se acumula pensando en la generación que viene atrás. ¿Ok? Así tipo japoneses. Se acumula también pensando en uno, pero también en los que vienen atrás, como dicen, ¿no? En esa generación, bien sean hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, X. Y si no hay esa descendencia, bueno, alguien que
se destine para que lo herede, por decirlo de una forma, porque se puede dar el caso, ok, oye, la persona no tiene hijos, bueno, vendrá sobrino, X, no sé, la persona dispondrá en ese momento, lo dona a instituciones benéficas, X, ¿no? Puede ser como caridad también, como donaciones, pero el concepto, o sea, en fin de acumulación, es con esa mentalidad. Pero ¿cuáles activos? Si hablamos de activos líquidos, ¿cuáles son esos activos líquidos? Ahora, ¿cuáles serían esos activos para acumular también en el largo plazo? Bueno, esos activos para acumular en el largo plazo es un poco más complejo. Complejo en el aspecto que se requiere tener un poco más de educación financiera y también emocional para poder tener la mentalidad necesaria de dejarlo en ese largo plazo. Porque ya en ese caso es la mentalidad, es la parte emocional. Pero en la parte financiera es conocer, evaluar, analizar aquellos activos que mantengan su valor en el tiempo. Es saber cuáles activos van a mantener su valor en el tiempo. Y para ello se requiere análisis, para ello se requiere estudio. Porque, por ejemplo, en el mercado bursátil, en el mercado accionario, hay generaciones de riqueza. Un mercado que data de 200 años, por supuesto, la persona que adquirió, por ejemplo, una acción de Apple en $5 y que luego haya llegado a $500, en el largo de los años, no sé, en 20 años, ahí hay una generación de riqueza. Las acciones la persona que adquirió la acción de Amazon de repente a $3 y que haya llegado a $3,000 en 15 años, bueno, ahí hay una generación de riqueza. Por ejemplo, la persona que de repente haya comprado, por decir algo, un Bitcoin en $3,700, en $5,000, en $10,000, en $18,000 y que el Bitcoin de aquí a 15 años esté en $300,000, no lo sé, no lo sabemos. Bueno, ahí hay una generación de riqueza, pero es tener la mentalidad necesaria para soportar los altibajos que puedan darse en la economía. Soportar esos altibajos que se puedan dar en la economía. Y que de repente si bajó, bajó. Si subió, subió. Pero si la mentalidad es largoplacista, dice, bueno, que suba y baje. Que suba y baje. Pero es con la convicción y con el estudio de que ese activo va a mantener su valor en el tiempo. Se va a apreciar con respecto a las monedas fiduciarias, a las monedas fiat del momento, y que también se vaya a apreciar con respecto a otras criptomonedas en el mismo mercado. Pero para saber, yo digo Bitcoin por decir que es la moneda principal, porque se puede dar el caso que sea cualquier otra moneda. Me explico. El punto acá es adquirir el activo de alto valor, que se mantenga su valor y que sea apreciable en el tiempo con respecto a otros activos, bien sea moneda fiat o las mismas criptomonedas, pero que en el tiempo su precio, su valor, se expanda, se aprecie, pero en el tiempo, en el largo plazo, y que por supuesto va a estar sujeto porque como está en un mercado que opera bajo ley de oferta y demanda y que opera bajo la emocionalidad de los participantes involucrados en ese mercado, y los participantes involucrados en ese mercado somos nosotros mismos, los seres humanos, y que somos influenciados o inducidos o tomamos decisiones también emocionales en base a acontecimientos, en base a noticias, podemos tomar ciertas decisiones, bien sea de comprar o de vender, o sencillamente situaciones que se puedan tener. Pero el punto acá es que para acumular
es adquirir aquellos activos que mantengan su valor en el tiempo. Y definitivamente para ello sí se requiere tener un mayor conocimiento, un mayor estudio, análisis. Por ejemplo, en el caso del mercado de las criptomonedas, un mercado que está muy nuevo, que tiene menos de 15 años, es complejo, o sea, porque es un mercado muy nuevo, se desconocen muchas cosas, todavía no se han visto muchas cosas y que particularmente lo veo un poco más complejo, porque no es tan predecible, no es tan predecible, a diferencia de un mercado que puede tener una data de 200 años, de 100 años y que es un poco más predecible. Predecible entre comillas, por supuesto, ¿no? Pero que hay un mayor registro, hay una mayor información donde se puede analizar o se puede estudiar o llegar a conclusiones que de decir, oye, en esta época, en este año hubo tal situación económica, hubo tal acontecimiento y el valor de este activo bajó, pero bajó tanto por ciento. Y luego subió el triple o 5 veces más. Y resulta que a lo mejor hubo este acontecimiento y no bajó tanto. Quiere decir, oye, qué activo tan fuerte. Entonces vamos a estudiar sus fundamentos. ¿Quién está a cargo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de este activo, de esta compañía o de este ecosistema? O sea, por supuesto, es una información más compleja, definitivamente, y más si se trata en, en un ecosistema nuevo, ¿no? En un ecosistema nuevo. O sea, ese es el caso de las criptomonedas, que también son activos, que son líquidos y que también son activos que se pueden acumular para generar riqueza en el largo plazo. Ahora, hablamos también del mercado accionario. Son activos también líquidos y que son activos también que se pueden acumular en el largo plazo, siempre y cuando adquiere aquellos activos de valor que puedan mantener su valor en el tiempo. Por ejemplo, también hablamos de los metales preciosos, que ha sido el activo que ha mantenido y que ha sido de respaldo, perdón, y de refugio por décadas, por décadas, y que también es líquido y también se puede acumular en el tiempo para generación de riqueza. Pero lo que sí no es un activo para acumular en el tiempo son las monedas fiat. Ahí sí, son líquidos, sí, pensando en el presente, pensando en el corto plazo, futuro inmediato, pero no para acumular a largo plazo. Esa sí no. ¿Por qué? Porque todas se deprecian, no se desprecian. Bueno, hay quien las desprecia, pero se deprecian en el tiempo. Todas, absolutamente todas. ¿Qué quiere decir? Que esas no son para acumular. Lo que yo le decía ¿cómo es que ¿cómo fue el nombre? El monedero. Bueno, son monedas, pero no son monedas fiat. Son monedas de plata. Esas sí mantienen su valor en el tiempo. Son intercambiables, son activos líquidos, pero también se acumulan, son para acumular en el tiempo para una generación de riqueza. Pero que la moneda fiat no. Ejemplo, ya lo vivimos, lo estamos viviendo. Caras van y caras vienen de los billetes. Cambian la cara, cambian los colores, cambian las figuras, todo. Y al final, papel, papel. No tiene valor, no tiene respaldo, no tiene valor, no tiene respaldo en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, las puedes tener para jugar monopolio, para jugar cualquier cosa, pero no tiene ni valor ni respaldo en el largo plazo. Entonces, esos sí son activos para no acumular. Bien. Entonces, bueno, éxito para todos. Espero que haya sido de provecho la información.
que hayan tomado nota y que ustedes puedan beneficiarse. Así que feliz noche, éxitos.